Gusto poder saludarles. Hoy nos toca la lección número 3 de las cronológicas y el título de la lección: entra Satanás y entra la muerte. Vamos a ver la caída de Adán y Eva. Las cronológicas, la lección número 3. La vida en el jardín era placentera para Adán y para Eva porque no les faltaba nada. Todo era perfecto. Lo más importante es que la relación de ellos con Dios no tenía algo que les separara, nada, ninguna nube, ningún obstáculo. Dios hablaba con ellos, los visitaba, ellos estaban contentos con Él, no había ninguna enemistad, digamos así. Pero aparece en la escena el gran enemigo de Dios, Satanás, y él sabía sobre la advertencia que Dios le hizo a Adán tocante al árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengo que recalcar que Lucifer, el querubín que Dios echó del cielo porque él quería el trono de Dios, Ezequiel 28 e Isaías 14 habla de eso, lo vimos en la lección número 1. Él odia a Dios y la hazaña que él tiene es destruir todo lo que Dios ama, incluyendo al hombre y a la mujer, todo lo que Dios ha creado. Quiere hacer de un hombre un andrajo, destruirlo y mirarle y decir: mira lo que he hecho con tu creación. Básicamente la meta de él es destruir. Jesús habló de eso claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo él. En Génesis capítulo 3 y el versículo 1 vamos a ver lo que dice ahí. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esta no era una mera serpiente o cualquier serpiente, simplemente era Lucifer que estaba usando una serpiente. Eso es lo que se llama una posesión. Estaba usando el cuerpo de la serpiente. Y la meta de él fue meter dudas, darle dudas a Eva. Satanás mismo, dentro de la serpiente, ahora está cuestionando a Dios. La meta, engañarle a Eva. Pues ella, ingenua, ¿qué de malo es hablar con un animal? No más que en este caso, dentro de ese animal estaba Satanás. Dice aquí que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y aquí están las características de Satanás. Es muy listo. No crean que él se va a presentar como un monstruo, como alguien horrible o como algo desagradable. Él siempre se presenta como lo mejor, engaña. De hecho, la Escritura dice que se presenta como ángel de luz. En 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 3, podemos mirar ahí, Pablo le quita la máscara. Y él habla así, diciendo, 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el libro de Apocalipsis 12:9 también se le ubica a él como el engañador. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eva sabía que detrás de todo lo que estaba pasando con esa serpiente estaba Satanás. Ella no había comido del árbol, era inocente, sin ninguna maldad, sin ninguna malicia, totalmente ingenua, pura, inocente es la palabra. Romanos 16:19, miren lo que nos dice.
Romanos capítulo 16 y el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y ella era ingenua. Nosotros, al no conocer la verdad y no conocer al Señor y no conocer su palabra, podemos caer ingenuamente en la trampa y el engaño de Lucifer, porque es muy astuto. Él tuerce las cosas y lo que dice parece lógico, parece verdadero, hace sentido, pero es mentira. Él no es solamente un engañador, también es mentiroso. Mientras más aprendamos de la palabra de Dios, más nos vamos a dar cuenta de los engaños de Satanás y cuán malvado verdaderamente es. Jesús dijo de él en Juan 8:44, y él lo conoce. ¿Quién mejor que el Señor Jesucristo para describirle? Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él trata de aparentar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Algo de eso que vemos hoy día es, por ejemplo, la disciplina a los hijos. Otra cosa que vemos, el aborto, por ejemplo. En 2 Corintios 11, ya pasamos por ahí, pero él añade, y vamos a ver lo que dice aquí, 2 Corintios 11, versículos 11 al 15. Capítulo 11 de 2 Corintios, y en el versículo 11. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 2 Corintios se nos enseña a no ser ignorantes con respecto a las maquinaciones de Satanás. Dice en el 2:11 de 2 Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de esas, y digamos que la especialidad de él es meter dudas a través de mentiras en la mente de las personas. Muchos han adoptado esas mentiras y las defienden. Él es muy listo y se esconde. No quiere que nosotros nos demos cuenta que todas esas ideas y esos pensamientos vienen de él. En el libro de Efesios, claramente se nos dice en el capítulo 2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, básicamente la moda del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es la naturaleza que heredamos de Adán, que es aliada con el diablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso explica por qué una persona que no conoce al Señor Jesucristo, cuando quiere algo espiritual o le interesan las cosas espirituales, que es lo que no es físico, lo más allá de lo físico, en lugar de acercarse a Dios, se mete en las cosas satánicas, porque nuestra naturaleza va en esa dirección, al oscuro. El único que puede solucionar ese problema es Dios mismo. Por eso Él puso dentro de los creyentes al Espíritu Santo, que es básicamente que los ilumina y nos deja reconocer la mentira. Sin ese poder somos engañados fácilmente.
Y esa es la estrategia de él, es meter dudas, hacerle parecer a Dios como es un verdugo malo, a un ser maligno, un ser egoísta. Esa es la trampa de él. El Dios de la Biblia ha dado suficiente evidencia del amor que nos tiene, pero Lucifer se encarga de torcer todo eso y hacerle parecer que lo único que quiere es hacernos daño. Mentira. Y él es experto en las mentiras. Antes dice en Juan 13, y voy a leer ahí, Juan 13, vamos al capítulo Juan 13, 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, noten esto, él puede poner pensamientos en nuestras mentes, pero también puede leer nuestras mentes y puede meterse en una persona. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como Salvador y ya es creyente y tiene al Espíritu Santo, él no puede ya. Nosotros estamos protegidos. En Primera de Juan, en el capítulo 5, y este es un versículo que hay que imprimirlo y ponerlo en el refrigerador o a la vista de nosotros, que podamos verlo nosotros. Dice el 5:18 de Primera de Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Así que no hay por qué temer, porque cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona, él ya no puede meterse con esa persona, porque un cristiano está protegido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, y es más poderoso que Lucifer, que es un querubín creado, que se rebeló y ahora es enemigo de Dios. Así que no tienes por qué temerle, si eres cristiano. Y si no eres del Señor, lo que tienes que hacer es creer que Él es el Salvador, aceptarle como tu Salvador. El momento que crees y le aceptas, el Espíritu Santo entra a morar en ti, y esa es la protección que tenemos los creyentes. Y tú la puedes tener también. Él puede influenciarnos y obviamente es tan astuto que puede usar hasta la misma Biblia. Nos mete dudas en la mente acerca de la palabra de Dios, tal como hizo con Eva. Él no quiere que nadie le crea a Dios, porque odia a Dios. Y él sabe que la palabra de Dios es la verdad. Por tanto, siempre está torciéndola, metiendo dudas. Él también puede usar a otras personas para promover sus mentiras. Miren conmigo en Marcos 8. Marcos el capítulo 8, versículo 31 a 33 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué impresionante que en esta ocasión él usa a Pedro para reconvenir al Señor en algo que el Señor iba a hacer, y el Señor luego captó de dónde venían esas ideas. Él nos engaña a través de nuestra naturaleza, que la Biblia le llama la carne o el yo, a través del egocentrismo, que es básicamente la naturaleza pecaminosa mandando en nuestra vida, como leímos en Efesios, que dice que hacíamos la voluntad de la carne. Él ha llevado a muchas personas a la destrucción, haciéndoles creer que pueden hacer lo que quieran y que no habrá consecuencias. Vamos a Génesis 3:1 entonces. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mire, ¿por qué hace esta pregunta? Obviamente está probando a Eva y tiene la intención de engañarla, a saber cuánto sabía ella. Usa esta pregunta para meterle duda, hacerle dudar de la palabra de Dios. Ese es uno de los trucos de Satanás, porque si ustedes ven en el
capítulo 2 y 16 de Génesis, Dios no dijo lo que él dice. Dios dijo así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Y él dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en cómo él le carga en lo negativo, lo tuerce. Esa es la filosofía de él, esa es la astucia de él, y es así como él logra engañarnos, torciendo la escritura, haciéndonos creer la mentira. En Génesis 3, versículos 2 y 3 leemos, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora aquí tenemos algo bien interesante. Eva está confundida y Satanás sabía eso. En el 2.17, y lo repito, dice clarito, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Además, Dios nunca dijo que no lo toque. Otra cosa que tenemos que reconocer es que Dios no había hablado directamente a Eva sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal. El mandamiento fue dado a Adán, pero era también para Eva. Adán obviamente le dijo a Eva lo que Dios había dicho. Es lo mismo con nosotros hoy día. Dios habló hace miles de años a sus siervos, pero su palabra todavía se aplica a nosotros en estos días. Ahora en Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí hay un problemón, porque Lucifer, Satanás, le llama a Dios mentiroso. Aunque nosotros sabemos muy bien, según Juan 8:44, quién es el mentiroso. Dios se reveló en el cielo porque él quería el trono de Dios, el lugar de Dios. Y ahora, la misma mentalidad que todavía le domina, él se la avienta, le suelta a Eva diciendo que será como Dios. Comes del fruto y vas a ser como Dios. Ya saben ustedes que cualquier religión, cualquier filosofía que promueve que el hombre es Dios, ya saben de dónde viene. Es mentira. Jamás la criatura puede ser como el Creador. Y la criatura solamente conoce al Creador al punto que el Creador se revela a la criatura. O sea, la criatura va a saber lo que el Creador quiere que sepa. Dios fue claro, le dijo, comes del árbol, mueres. Y la serpiente dice, no vas a morir. Ahora sí estamos en un problemón. Y ahí está el pecado original. Hemos oído quizás, y tú todavía defiendes, que el pecado original era la desobediencia. Pero analizando lo que estamos leyendo y observándolo detenidamente, el problema, el dilema en el que se encuentra Eva es ¿a quién le cree? Dios dijo, ciertamente moriréis, y la serpiente dice que no van a morir. Ahora tenemos un problema. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dios o Lucifer? Y el problema de Eva es que le creyó a Lucifer. Creyó la mentira. Es el pecado original. Es la incredulidad. No creerle a Dios y creerle al diablo. Ese fue el pecado original, la incredulidad. Dios no creó a Adán y Eva para que viviesen apoyados en sus propias ideas y en sus pensamientos. Él no quería que supieran de la maldad. Solamente les pidió que confiaran completamente en su palabra. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Miren lo que dice Proverbios, y ese dato es muy importante. La recomendación de Proverbios es clara. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahora, la tendencia nuestra es siempre a confiar en nosotros mismos. Debemos ser guiados por la palabra de Dios, como Adán y Eva debían serlo. Pero
Eva fue engañada y acto seguido Adán también. Él deliberadamente comió, dice Pablo a Timoteo. Él no fue engañado como Eva. Él lo hizo deliberadamente. No le creen a Dios y le desobedecen. En Génesis 3:6, miren lo que dice ahí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí empiezan los problemas. Satanás engañó a Eva, ella le creyó. Así que come del árbol de la ciencia del bien y del mal, y queda claro que el pecado original es la incredulidad que te lleva a la desobediencia. Por otro lado, Adán sabía muy bien lo que Dios había dicho. Él no fue engañado, pero deliberadamente se rebeló contra Dios y también comió. Primera Timoteo 2:14 afirma eso. Vamos a leer eso. En el Nuevo Testamento, Primera Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Génesis 3, versículos 7 y 8. Acto seguido, por la incredulidad les desobedecen y ahora viene la ruina. El hombre empieza a experimentar situaciones que Dios no quiso que él experimentara, porque la maldad nos lleva allá. La maldad es donde Dios no está. Ahora ya hay una separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Porque esa incredulidad es el pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Si no le crees a Dios, estás en un problema, porque entonces vas a ir en contra de Dios y eso es el pecado. Esa es la maldad, porque Dios no está ahí. En Génesis el capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por primera vez experimentan algo que es totalmente contrario a lo que Dios quiere. Dios quiere tener una relación con nosotros. De hecho, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, en la nueva Jerusalén, Él va a morar con nosotros. Pero aquí, ellos se esconden de Dios. Ahora le tienen miedo. ¿Qué iba a pasar si comían del árbol? Morirían. Pero no cayeron muertos físicamente en ese momento, de inmediato. Esto quiere decir entonces que lo que Dios dijo no era así. Es que tenemos que entender lo que significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. La muerte que ocurre aquí es que ahora ellos están separados de Dios y obviamente ya le tienen miedo, cosa que antes no era así. Antes ellos disfrutaban tener a Dios con ellos, pero ahora ya le tienen miedo y es un problema. A Dios no debemos tenerle miedo. Él está interesado en nosotros, pero son las mentiras de Satanás que nos llevan a eso, a esa condición. Ya tienen problemas psicológicos. Ahora tienen unos problemones porque después de la caída se dan cuenta que están desnudos, se acaba la inocencia y desde el comienzo Adán y Eva quieren ellos arreglar su problema, vistiéndose ellos, arreglando ellos a su manera el problemón de la incredulidad que les llevó a la desobediencia. La muerte física sucedió 930 años después, porque eso fue lo que vivió Adán en este planeta, 930 años. Pero la muerte espiritual, que es la separación de Dios, ocurrió en el momento que por incredulidad comen del árbol y le desobedecen. Dios, cuando dice algo, Él lo cumple, tanto sus promesas como sus amenazas. Él realmente castiga la desobediencia, que es fruto de la incredulidad.
Isaías 59:2 dice eso. Dios es santo y justo. Él odia todo lo incorrecto, castiga toda desobediencia de sus mandamientos con la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Adán y Eva no creyeron, le desobedecieron. Así que fueron cortados, separados de la amistad con Dios, están ahora ajenos de Dios, ya no tienen una relación con Dios. Murieron en ese momento, porque la palabra muerte separados, ya están separados de Dios. Ahora estaban unidos al enemigo de Dios. Satanás ahora era su aliado. Ya están del mismo bando de Satanás, en el lado oscuro. Imagínense el tamaño de la afrenta ante Dios, de hacerse independientes de Él, de darle la espalda, de rechazarle para unirse al enemigo más acérrimo que tiene Dios. Póngase a pensar que uno de sus mejores amigos se va a aliar con su peor enemigo. Alguien que le odia y quiere matarle, y su mejor amigo se une a su enemigo. Esta es la tragedia de tamaño infinito del hombre. El hombre le da la espalda a Dios, quien lo hizo a su imagen y semejanza, quien le dio todo, un jardín perfecto, un cuerpo perfecto, un matrimonio perfecto, todo. Y el hombre prefirió a Satanás. Entonces no es raro ver lo que vemos hoy día, la adoración a Satanás, tanta gente que prefiere lo oscuro, lo esotérico, las cosas satánicas, en lugar de irse con Dios. No es nada nuevo eso. Desde el principio, el problema del hombre fue ese: darle la espalda a Dios, rebelarse contra Dios, hacerse independiente de Dios y preferir al enemigo de Dios, que es Satanás, e irse con él. Así que no tiene por qué ser diferente hoy día, y el mundo entero está bajo el maligno. Vimos ya en Efesios que la corriente de este mundo sigue al príncipe de la potestad del aire, el mentiroso. Básicamente sigue mentiras. Mentiras que llevan a la destrucción, a la muerte eterna, que es separados de Dios para siempre. Así que las consecuencias del pecado se dan cuenta que estaban desnudos. En 2:25 ellos estaban desnudos y no importaba. Ahora, después de la caída, se avergüenzan. Separados de Dios, sus mentes ya están afectadas. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios ya no los controla, ya no tiene influencia sobre ellos. Sus mentes se volvieron malas, oscuras, desordenadas, y su actitud hacia sus propios cuerpos también cambiaron. Ahora se sienten mal, se acabó la inocencia, ya no soportan estar desnudos. Ya no confiaban en Dios para que les proveyera para sus necesidades. Ellos mismos querían arreglar sus problemas cubriéndose a su manera con hojas de higuera. Ahora el hombre, en lugar de estar centrado en Dios y depender en Dios, ahora está dependiendo en sí mismo. Se convierte en un ser egocéntrico, donde el yo manda. Dios no es el centro de su vida. Ahora quieren vivir de una manera independiente de Dios. Ya no le conocen, le tienen miedo, ya no quieren nada con Él. Algo más. Antes ellos se sentían aceptados por Dios. Ahora ya no. Por eso tratan de cubrirse para que Dios les acepte. Y obviamente le tienen miedo y se esconden. Muchas personas tienen la misma mentalidad hoy día. Quieren ser aceptados haciendo buenas obras. Ir a una iglesia, siendo buenos padres, guardando las leyes civiles. Pero todos nuestros esfuerzos, centrados en la naturaleza que heredamos de Adán, Dios no lo acepta. La única manera que podemos acercarnos a Él, Dios mismo nos la dio, es a través del Señor Jesucristo, a través de un sustituto que paga por la pena del pecado, que es la muerte, que tome nuestro lugar y experimente el castigo. Eso es lo que se llama la expiación, que un sustituto tome nuestro lugar y sufra las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, la muerte. Cuando alguien sufre eso en nuestro lugar,
ya nosotros somos libres. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Y por primera vez en Génesis 3.15 está lo que se llama el protoevangelio, que es la declaración que hace Dios de que Él iba a mandar a su Hijo. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando a la serpiente. Un hijo de la mujer iba a golpearle en la cabeza, pero la serpiente le golpearía en el talón. El Señor Jesucristo en la cruz destruyó a Satanás. Y en el versículo 21 del capítulo 3, por primera vez Dios da a conocer que la solución para el problema de Adán y Eva era la muerte de alguien inocente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, este dato es muy importante. Recuerden que ellos tratan de arreglar el asunto a su propia manera, cubriéndose ellos mismos. Pero aquí Dios les quita los delantales de hojas de higuera y les viste, dice aquí, con túnicas de pieles, y los viste de esa manera. Ahora, ¿de dónde sacó las túnicas? Es obvio que tuvo que morir alguien inocente. Las túnicas de pieles son un tipo de Cristo, es decir, una figura de lo que Cristo iba a ser. Él fue hecho justicia por nosotros. Fuimos vestidos de la justicia de Dios, que es Cristo. En 1 Corintios 1:30 dice que Él es nuestra justicia. Estas túnicas fueron un vestido provisto divinamente para que los primeros pecadores pudieran presentarse ante Dios. Nuestra justicia es del Señor Jesucristo y solamente a través de Él podemos acercarnos a Dios. Ahora, aquí hay un punto muy importante, que siempre me preguntan si Adán y Eva fueron salvos. ¿Cómo sabemos nosotros que ellos entendieron que la manera de acercarse a Dios era a través de un sustituto? Vemos en el caso de Abel, no más adelante ya vamos a ver eso. Abel, el hijo de Adán y Eva, él trajo un cordero al Señor. Lo sacrificó un cordero. Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero desde el principio representa al Señor Jesucristo. De tal manera que Abel forzosamente oyó a sus padres esto de que para acercarse a Dios tienes que traer un cordero. Porque es evidente que cuando Dios les viste de túnicas y muere, estos animales inocentes se sacrifican porque se derrama sangre inocente, estos animales no tienen nada que ver con el problema de Adán y Eva. Es obvio que Dios les explicó que había que alguien inocente debía padecer para que ellos puedan ser vestidos. La justicia, esas túnicas, la justicia de Dios, salen del Hijo de Dios. Él es el nuevo hombre que habla Efesios 4, que debemos vestirnos de este nuevo hombre. No es otra cosa que el Señor Jesucristo. Y Él, con su muerte, que básicamente el término que se usa para la muerte es la expiatoria, es decir, tomando nuestro lugar como sustituto, hace posible de que seamos vestidos de un hombre nuevo para poder acercarnos a Dios. Él nos abre la entrada a Dios. Este cordero, Dios lo acepta y por él nosotros ahora tenemos acceso a Dios. Cosa que lo perdimos con Adán y Eva, porque el momento que ellos pecan, están separados de Dios y de hecho fueron echados del jardín. Ese dato es muy importante entonces, saber que ellos le explicaron a su hijo Abel que tenía que acercarse él con un cordero, que Dios, si te ibas a acercar a él, tenías que venir a través del cordero. Siempre ha sido así y desde el comienzo ha sido así. El hombre naturalmente ve lo externo y no ve el corazón. El mismo profeta Samuel, cuando estuvo para ungir al rey David, se equivocó. Dios tuvo que corregirlo. Eso nosotros podemos ver en el primer libro de Samuel, el capítulo 16 y el versículo 7. Porque él va para ungir al nuevo rey de Israel que iba a tomar el lugar de Saúl, y se equivoca. Y Dios le dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Antes que comiesen el fruto, ellos amaban a Dios,
y esperaban con ansias la visita de Dios, hablar con Él, estar con Él. Pero ahora la actitud de ellos hacia Dios cambió totalmente, porque ahora se esconden y le tienen miedo. Antes tenían la misma manera de pensar, que Dios era una sola mente con Dios. Ahora su manera de pensar está aliada con Satanás, son una mente con Satanás. Ya no podían conocer ni entender a Dios. Ya no le amaban, ahora le tienen miedo. Satanás los conquistó. Esa es la ruina del hombre. Y el hombre moderno está preso de Satanás. De hecho, en 2 Timoteo podemos ver algo que Pablo explica muy bien. ¿Cuál es la situación del hombre? Dice aquí, en 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros estamos rodeados de personas que Dios ama, que Dios intenta que sean como Cristo, que sean personas santas, que sean personas que le agradan. Pero estas personas que tienen todo el potencial de dar la gloria a Dios, están presos y esclavos, encadenados por las mentiras del diablo, le creen al diablo y por eso su vida es una ruina. Y la destrucción de estas personas, Satanás le saca en cara a Dios y diciendo, mira, ¿quién puede más con esta gente? Gracias a Dios que Él mandó a su Hijo en persona para buscarnos a todos los que nos habíamos perdido. Cada quien se apartó por su camino, dice Isaías. Cada quien, como una oveja descarriada, agarró su propio rumbo. Pero Él vino y cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Desde el principio ese mensaje está claro en la Biblia. El Cordero es del Señor Jesucristo. El Cordero de Abel es del Señor Jesucristo. Y esta vestidura que Dios usa para poner a Adán y Eva no es otra cosa que la justicia de Cristo, Él muriendo en nuestro lugar. Él derramando su sangre para limpiar el pecado de Adán y Eva y el nuestro, porque nosotros venimos de ellos y somos pecadores por naturaleza. Heredamos una naturaleza de Adán y de Eva. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre. Desde ese momento nos sentenció a la ruina. El Señor Jesucristo vino a arreglar eso. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otro salvador, solamente Él. Jesús dijo, y yo soy la verdad y el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora el hombre está en la ruina, y la ruina del hombre es que está separado de Dios. Y en el momento que está separado de Dios, se deshumaniza, porque ya no está en el plan de Dios, ya no está funcionando, su condición ya no es lo que Dios intenta, sino que obviamente ha caído en la trampa y ahora su vida refleja todo lo contrario de Dios. Oigo a veces que dicen, bueno, el hombre es malo, y si Dios lo hizo a su imagen y semejanza, entonces Dios es malo, porque el hombre se parece a Dios. El original sí. Después de Adán y Eva, después de la caída, todos los seres humanos somos a la imagen y semejanza de Adán. Eso tengo que leerlo porque este versículo es muy importante. En Génesis 5, ya somos a la imagen y semejanza de un hombre caído, de un hombre que fue echado del jardín del Edén, y todos sus descendientes nacen fuera. Nosotros ya nacimos fuera del jardín del Edén, lejos de Dios, sin esperanza. Eso explica el Nuevo Testamento también. En Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ahí está el problema del hombre. Y Dios lo que quiere es hacernos a la imagen y semejanza de Jesucristo. No hay otro plan. Él es el postrer Adán, el último Adán o el segundo Adán, como le llaman otros, que es la cabeza de un nuevo hombre. Cuando tú crees y aceptas a Jesucristo como tu Salvador, te pasas del primer Adán, que es la ruina del hombre, que es la muerte, que es la separación, que es la angustia, que es la depresión, que es el odio, la amargura, esa incertidumbre y sobre todo ese susto y ese miedo a Dios, a la luz, en donde ahora eres un hijo de Dios y le amas y le sirves y le crees y ahora el Espíritu Santo te ilumina para enseñarte todo lo que Él te ha dado en Cristo. Ese dato es muy importante. Un cristiano pasa del primer Adán al postrer Adán, que es Jesucristo,
a una vida nueva, a un nuevo hombre. Él es, digamos que, la cabeza del nuevo hombre. Nosotros nos toca vestirnos del nuevo hombre, que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, el momento que conocemos al Señor, se acaba el miedo. Ya no hay miedo. Ahora tenemos ganas de alabarle y de estar con Él, de creerle, de conocerle, de estudiar su palabra. Ya la Biblia no nos asusta. Es el manual de Él para nosotros, en donde está lleno de su amor y en donde podemos conocerle. Cuando nuestros hijos deliberadamente nos desobedecen, ¿quieren estar cerca de nosotros o simplemente nos evitan? Cuando nuestros hijos nos desobedecen, ¿quieren vernos a los ojos o esconden la mirada? El pecado trae temor y hace que las personas se alejen de Dios. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla, dice el Salmo 40:12. Esa es la condición de una persona en pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no le tenían miedo, para nada. Disfrutaban a Dios. Dios era su amigo. Todo el mundo era bueno, era bonito. La enfermedad y la muerte no existían. Pero ahora, ya que Adán y Eva no creyeron a Dios, sus corazones están llenos de miedo y de temor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La persona que conoce al Señor ahora está en paz con Dios y por eso disfruta esa relación con Él. Algo muy importante que tenemos que saber. Después de la caída, mire lo que pasó con la tierra. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Así que cuando tú pides una ensalada con ranch, ya sabes por qué es eso. Es parte de la maldición. Debería decir, ¿me das una maldición con ranch? Esa es parte de la maldición. Y algo muy importante que tenemos que reconocer. La tierra misma, los problemas ecológicos, vinieron por el pecado del hombre. Y este dato es muy importante porque la tierra es maldita por causa del hombre. Y dice aquí, espinos y cardos te producirá. Eso explica por qué el Señor Jesucristo en la vía dolorosa, cuando va Él al Calvario, al Gólgota, a la calavera, como se llama el monte ese, fuera de Jerusalén, donde todos le vieron colgando ahí en la cruz. Aunque los soldados romanos lo hacían para burlarse, ellos no se daban cuenta que en el acto de ponerle una corona de espinas, ellos están, sin saber, dando a conocer que el Señor llevó la maldición sobre sí mismo, incluyendo la maldición de la tierra. Esa corona de espinas era parte de la maldición de la tierra, y esa fue la corona que Él llevó. Su amor, grande amor, nos salvó, cargando Él la cruz sobre sí mismo, cargando nuestros pecados. En Gálatas, el capítulo 3, dice claramente que Él llevó la maldición que nos tocaba a nosotros sobre sí mismo. Y la tierra espera ese día cuando también va a ser liberada, con nosotros los creyentes, cuando tengamos cuerpos glorificados y la tierra va a ser nueva, cielo nuevo, tierra nueva. Apocalipsis habla de eso. En Gálatas, el capítulo 3, dice, Cristo nos redimió, el versículo 13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Más adelante vamos a ver nosotros que el pecado trae sus consecuencias. El desobedecer a Dios, y hablando de la ley, los mandamientos de Él, trae la muerte.
y que Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero tenemos que saber, y este es el versículo 3.13 de Gálatas, que Cristo acabó con la maldición. Ya no hay eso para nosotros. El momento que crees, el momento que aceptas a Jesús como tu Salvador, y vienes a Dios a través del Cordero, el Cordero de Abel, a través del sustituto, del que derramó su sangre por ti, Él te perdona y se acaba la maldición. Porque en ese momento naces de nuevo, en ese momento eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La provisión de Dios desde el principio fue Jesucristo. Él lo dijo desde Génesis 3.15, Génesis 3.21 y en el 4 cuando Abel trae el cordero. Ahí ya empieza lo que Jesús dijo a Cleofas: Moisés y los profetas hablaron de mí. Desde el principio vamos a ver que Dios siempre presenta a Jesús, lo que se llaman tipos de Cristo, que son figuras o ejemplos de lo que Cristo iba a hacer. Desde el principio Él nos muestra que el Salvador es Jesucristo. Me ha pasado que cuando estamos estudiando las lecciones cronológicas, algunas personas cuando llegamos en la lección número 11 me dicen: ya lo vi, está clarito, somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios, ninguno de nosotros puede guardar los mandamientos, por tanto somos miserables y dignos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y como somos pecadores, no hay remedio. Ya entendí, la provisión es del Hijo de Dios, es del Señor Jesucristo, y creo, entonces soy cristiano, soy salvo. Eso solamente el Espíritu Santo te puede mostrar. Si tú ya has oído el Evangelio y no habías entendido hasta ahorita por qué es que Jesucristo es el único camino, es por eso. Porque la caída nos mata a todos. Después de Adán todos morimos. Pero el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no tendrá vida eterna, ya la tienen presente ahorita, el momento que crees ya eres salvo, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el mensaje, esa es la lección número 3. Entra Lucifer en el cuadro, entra la muerte, pero Dios desde el principio ya dio a conocer la solución, y la solución es el Cordero. Ese dato es muy importante porque ya ven que nosotros en Navidad deberíamos estar celebrando el nacimiento de Jesucristo. Lamentablemente Satanás otra vez es tan astuto que tuerce todo, y del que menos se habla en Navidad es el del Señor Jesucristo. Básicamente es como si tú vas a una fiesta de cumpleaños, porque supuestamente estamos celebrando el cumpleaños del Señor Jesucristo. Todos se dan regalos, pero el cumpleañero no está ahí. ¿Cómo puedes hacer eso tú? Ni se habla de él, ni se le menciona. Vete a las tiendas y ve todos los anuncios a ver dónde aparece el Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, porque eso es lo que celebramos en la Navidad, que el Hijo de Dios, el Salvador, vino al mundo. Y no se menciona. ¿Te das cuenta cómo Satanás es bien astuto y cómo tuerce todo para que la gente no se enfoque en la obra de Dios, sino en el pavo, en la comida, en la fiesta, en la borrachera, y etcétera, etcétera, etcétera? Él hace un buen trabajo en desviar nuestra mente de lo que realmente debemos saber. Y recuerden ustedes que el Señor Jesucristo nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero. Los corderos nacen en el pesebre. ¿Quiénes fueron a adorarle? Pastores. ¿Y a qué se dedican los pastores? A cuidar a los borregos. El Cordero de Dios vino al mundo y es maravilloso que en esta lección podamos anunciar eso. Sí, Satanás echó a perder todo, destruyó al hombre, pero desde el principio Dios tuvo un plan de mandar a su Hijo por nosotros. Esa es la lección de hoy. Un gusto estar con ustedes. Continuamos la próxima semana con la lección número 4. Un gusto.